Sí, Señor, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites en esta hora acercarnos a ti. Anhelamos, deseamos en verdad aprender un poco más. Permite que podamos hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, preciosos, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poquito más acerca de nuestro Señor. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es: mía es la venganza, yo pagaré. Obviamente nuestro pasaje o texto lo tenemos en el libro de Romanos capítulo 12, verso 19, que dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Después del terrible terremoto sufrido en Turquía y Siria, en donde más de 40,000, escúcheme bien, más de 40,000 personas han perdido la vida, una de las preguntas que muchos nos hacemos es: ¿cómo debo interpretar lo que pasó? Ese terremoto sucedió como parte de una serie de señales enviadas por Dios para que el mundo sepa que su regreso está cerca, para que reflexionemos en lo frágil que es nuestra vida una vez más, y que no solo un pequeño virus puede acabar con ella, sino que también un fenómeno de la naturaleza como lo es un terremoto, o vino a esa región como un castigo y venganza de parte de Dios por ser Turquía y Siria países musulmanes en los que la persecución y el martirio a nuestros hermanos en la fe es el pan nuestro de cada día. Donde 2 semanas antes del terremoto en la plaza principal mataron a 24 cristianos, esto en Turquía, 2 semanas antes. Me gustaría que pudiéramos escuchar el siguiente audio. Pastor, soy un misionero en Turquía. Vea qué fuerte es esto. Soy un misionero en Turquía. Lo estoy mirando en esta hora. 2 semanas antes del terremoto, en la plaza principal, mataron a los ojos de todos 24 hombres por ser cristianos y derramaron su sangre por ser cristianos. Es un misionero de Turquía que me está escribiendo. 2 semanas antes mataron 24 hombres por ser cristianos. Entonces, ¿qué? Entonces Dios se tiene que quedar tranquilo. Y después la gente dice: oremos por Turquía, oremos por Turquía, oremos por Turquía. Hay que orar por nosotros para que nos arrepentamos. Hay que orar por nosotros para ser fruto digno de arrepentimiento. Hay que orar por nosotros para que la sangre de Jesús nos cubra. Hay que orar por nosotros porque estamos en medio de gente muy perversa. Hay que orar por nosotros porque hay gente que están desafiando al Dios de los cielos. Muy bien. ¿Qué pensamos? De verdad, ¿qué pensamos de todo esto? Yo sé que quizás muchos estén pensando que tal vez esa noticia es fake, es decir, es una noticia falsa, es una noticia inventada. Pero más allá de ese audio, si es una realidad que nuestros hermanos en la fe los están persiguiendo y matando en esos países. Eso es verdad. Tenemos años sabiendo esto. Pero cuando miramos una tragedia como este terremoto, nos compadecemos de las familias que atraviesan por tan lamentable situación y no pensamos que quizá ese terremoto haya venido como una consecuencia de otra tragedia mayor, el que matan sin piedad alguna a nuestros hermanos. Pedimos que se ore por estos países, pero ¿nos acordamos de orar por los misioneros y creyentes de los que también corren peligro sus vidas y no por un terremoto, sino por causa de su fe? Ay, pastor, pero me cuesta trabajo creer que Dios obre de esa manera, porque mi Dios es un Dios de amor y de infinita misericordia.
Atentamente, la hermana Inocencia. Pero quiero decirle algo, más allá de lo que creamos. ¿Qué nos dice la Biblia? Romanos 12:19 con mucha claridad les dice a nuestros hermanos que también pasaban por persecución, que estaban mirando como otros de sus hermanos en la fe y familia creyente estaban siendo llevados a los circos romanos para morir en esas arenas, brindando un espectáculo de entretenimiento a los paganos de Roma. Les dice que tengan paz, que alejen de ellos esos pensamientos de venganza, que den lugar a la ira de Dios, pues Él tomaría venganza. Es decir, sería Dios quien se vengaría de todos esos hombres y mujeres que se gozaron en ver morir a sus hijos injustamente. Algo que podemos ver con toda claridad después de la muerte del primer discípulo, Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, y que además formaba parte de ese círculo íntimo que tenía el Señor Jesús, formado por Juan, Pedro y Jacobo. ¿Cómo lo mataron? ¿Cómo muere este primer mártir? Vamos a verlo, Hechos capítulo 12, verso 1. Hechos capítulo 12, verso 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. El rey Herodes prendió y mató a filo de espada a este discípulo, a Jacobo. Y prendió también a Pedro con todas las intenciones de matarlos. ¿Qué pasó? Pedro fue liberado por un ángel de la cárcel. ¿Y Herodes murió comido por gusanos? Veámoslo ahí mismo, en el capítulo 12, pero en el verso 20. Herodes Agripa estaba muy enojado con la gente de los puertos de Tiro y de Sidón. Por eso un grupo de gente de esos puertos fue a ver a Blasto, un asistente muy importante en el palacio de Herodes Agripa, y le dijeron: nosotros no queremos pelear con Herodes, porque nuestra gente recibe alimentos a través de su país. Entonces Blasto convenció a Herodes para que los recibiera. El día en que iba a recibirlos, Herodes se vistió con sus ropas de rey y se sentó en su trono. Luego, lleno de orgullo, les habló. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Los cristianos siguieron anunciando el mensaje de Dios. Ahora, ¿cómo murió? Murió por no darle la gloria a Dios, pero también, escúchame bien, también podemos creer que lo hizo por los crímenes cometidos en contra de los cristianos, y el no darle la gloria al Señor solamente fue la gota que derramó el vaso. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Porque mire, de ser por solo no darle la gloria al Señor, todos los césares, es decir, todos los reyes de Roma, hubieran muerto de la misma manera, pues no solamente no daban gloria a Dios, sino que ellos mismos se hacían venerar, adorar, como si fueran dioses. ¿Ok? Mire, otro ejemplo lo tenemos en lo ocurrido en el Antiguo Testamento, en la batalla librada entre los israelitas comandados por Josué y los amorreos. Vamos a Josué capítulo 10, verso 10. Josué capítulo 10, verso 10, que dice: Dios les hizo sentir muchísimo miedo cuando vieron al ejército israelita en Gabaón. Y los israelitas mataron allí a muchos de ellos y persiguieron a los demás por las montañas de Bet-Orón y aún hasta Azecá y Maquedá en el sur. Cuando bajaban los amorreos por la cuesta de Bet-Orón para escapar de los israelitas, Dios dejó caer sobre ellos grandes piedras de granizo. Esto ocurrió por todo el camino de Azecá, y el granizo mató más hombres que el ejército israelita. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios con los enemigos de su pueblo? Leemos que los mató a través del granizo, un fenómeno natural también.
Y nos dice que fueron más los que murieron por el granizo que por la guerra. Mía es la venganza, yo pagaré. ¿Verdad? Así que hemos visto un ejemplo del Antiguo Testamento con Josué peleando en contra de los amorreos, y también hemos visto el ejemplo en el Nuevo Testamento de cómo muere Herodes después de matar a Jacobo y perseguir a nuestros hermanos en la fe. Un ejemplo más lo vemos en el libro de Apocalipsis. Libro en el que el Señor habla sobre lo que le sucederá a la ciudad de Babilonia, la capital del imperio del anticristo, en aquellos días finales, que no están lejos. Vamos a verlo. Apocalipsis 16, 17. ¿Qué dice? El séptimo ángel vació su copa sobre el aire. Recordemos que ya estamos aquí en este pasaje de Apocalipsis en el derramamiento de las copas de la ira del Señor. Por eso dice, el séptimo ángel vació su copa sobre el aire, y desde el trono que está en el templo salió una fuerte voz que decía, ya está hecho. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto, más terrible que todos los terremotos que han sacudido a la tierra desde que hay gente en ella. El terremoto partió en tres la gran ciudad de Babilonia, y las ciudades de todo el mundo se derrumbaron. Dios no se olvidó de Babilonia, sino que la castigó terriblemente con todo su enojo. Todas las islas y las montañas desaparecieron, y del cielo cayeron grandes granizos sobre la gente. Los granizos parecían rocas, pues pesaban más de 40 kilos, y la gente insultó y ofendió a Dios porque aquellos terribles granizos fueron un castigo muy duro. ¿Cuál es la manera en que el Señor castigará la maldad? A través de un terremoto y una lluvia de granizo. Mía es la venganza, yo pagaré. Y de esa manera no solo Babilonia, sino las demás ciudades del mundo sufrirán la ira del Señor. Ahora es importante notar cómo es que lo hará de la misma manera que lo hizo antes. Pero es aún más impresionante cuando a través de Isaías nos dice que los terremotos, incendios, tormentas y tempestades serán el instrumento que Dios usaría para castigar a los que persiguen a su pueblo. Vamos a verlo, por favor, vamos a verlo. Isaías 29:5. Yo, el Dios Todopoderoso, castigaré de repente a tus enemigos. Los castigaré con truenos, con el estruendo de un terremoto, con incendios, tormentas y tempestades. Los muchos enemigos que te persiguen quedarán hechos polvo, serán arrastrados como paja. ¡Wow! O sea, qué tremendo que yo pueda mirar esta escritura y que pueda mirar y voltear a lo que pasó, a lo que sucedió en Turquía y Siria, y lo pueda mirar hecho una realidad a través de la palabra. O sea, a la luz de lo que hemos estudiado, realmente podríamos creer que ese terremoto que azotó a esas naciones que persiguen a los cristianos y que destruyó sus ciudades podría ser la manifestación de la venganza de Dios por los crímenes cometidos en contra de sus hijos. Claro que sí. Mía es la venganza. Yo pagaré. Lo que de verdad debería llevarnos a pensar, a reflexionar, a meditar en la clase de Dios que tenemos, que no es otro sino el que describen las Escrituras. Un Dios que ama con profundo amor, pero que de ninguna manera, escúcheme bien, de ninguna manera tiene por inocente al que es culpable, y que además castiga esa maldad. ¿Dónde dice? Números 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. Es decir, al que la hace,
la paga. Ahora bien, esto que estudiamos, en verdad, esto que estudiamos de ninguna manera lo hacemos para que ahora nos alegremos en lo que les pasa a los que sufrieron este terremoto. No es para que digamos, híjole, qué bueno, pastor, que nos abres los ojos y bendito seas, Señor, y tu ira se consuma en ellos. No, 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 no. Más bien, es para que en verdad, en primer lugar, nos sintamos seguros sabiendo que no tenemos un Dios que mira la maldad y los abusos de los que somos objeto y se cruza de brazos sin hacer nada. No, por el contrario, tenemos un Dios que castiga a los que abusan de su pueblo. Quizás no siempre de manera inmediata, pero que solamente es cuestión de tiempo para que lo haga. De manera que podemos dejar la venganza en sus manos. Y segundo, deberíamos experimentar, tener temor de Dios, sabiendo que no se queda de brazos cruzados ante nuestras injusticias, pues no tiene por inocente al culpable, y esto nos incluye a ti y a mí. Wow, ¿qué hace? ¿Qué hace? Vamos a verlo, Hebreos capítulo 12, verso 5. Yo sé que este es un pasaje que muchas veces hemos visto y que por supuesto que conocemos, pero que no nos hace daño el volver a recordar. Hebreos 12, 5 dice: pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a sus hijos en la Escritura. Querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Es decir, me siento seguro y confiado porque sé que Dios está conmigo, que soy su hijo y que es Él quien tiene cuidado de mí. Que eso no quiere decir que de vez en vez y por vivir en un mundo caído sea yo o mi familia objeto de algún abuso o de algún crimen o injusticia, incluida la persecución en cualquiera de sus formas. Pero mi confianza en Dios radica en el hecho que sé que si Dios lo permitió, es porque en primer lugar tiene un propósito en mi vida. Y segundo, Él pagará con justicia a aquellos que me hacen o a aquellos que me hicieron mal. Así como hizo justicia a Jacob y a los cientos de cristianos que murieron en manos de Herodes al matarlo de una enfermedad tan terrible como fue el ser comido por gusanos. O como hizo justicia a los judíos cuando salieron a pelear en contra de los amorreos y Dios los mató a través del granizo. O como Dios lo hará al destruir Babilonia y las ciudades del mundo a través de un gran terremoto, o como hemos visto que Dios lo hizo en Turquía y Siria por matar a tantos cristianos. Pero a la vez, no solo me siento seguro, sino que experimento temor de Dios. Temor de Dios porque sé que si fallo, sé que si me equivoco, sé que si peco, Dios me corregirá. Porque no tiene por inocente al culpable. Ciertamente no me destruirá como lo hace con los que no son sus hijos. Tampoco me condenará a un infierno eterno, porque soy su hijo y Cristo pagó por mí en la cruz. Pero seguro es que me corregirá tan fuerte y duro, como fuerte y dura sea mi necedad y resistencia a corregir mi camino. Ejemplo de ello lo tenemos en la Escritura, a través de la vida de un hermano del que no sabemos su nombre, pero sí sabemos lo que hizo. ¿Qué hizo? Pecó al tener, pecó al vivir, pecó al tener relaciones sexuales con la que fue mujer de su padre, pero no su madre, es decir, con su madrastra. ¿Dónde dice? Vamos a verlo, 1 Corintios capítulo 5, verso 1.
Primera de Corintios capítulo 5, verso 1. Ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra como si viviera con su esposa. Es decir, está teniendo relaciones con ella como si fuera su mujer. Eso está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Esta clase de pecado había en la iglesia de Corinto. Ahora, ¿qué les pidió hacer el apóstol Pablo? Entregarlo a Satanás. Entregarlo a Satanás, que no es otra cosa que echarlo de la iglesia, sacarlo de la cobertura pastoral. Primera de Corintios 5:3 dice: yo, aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que estoy con ustedes. Y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo les digo que ese hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. Y claramente se nos dice que no lo hicieron para que se condenara, No, porque no se iba a condenar, sino para que de esa manera Satanás destruyera su cuerpo, fuera un instrumento para castigarlo buscando que se arrepintiera. De eso está hablando. Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Dios iba a utilizar como instrumento a Satanás? O sea, escucha esto. Iba a utilizar como instrumento a Satanás buscando que esta persona que estaba teniendo relaciones sexuales y viviendo con su madrastra como si fuera su mujer se arrepintiera y, abandonado su pecado, fuera recibido de nuevo en la iglesia. Porque en la carta que les escribe Pablo, la siguiente carta, que es 2 de Corintios, les pide que lo hagan. Vamos a verlo, 2 de Corintios capítulo 2, verso 5. 2 de Corintios capítulo 2, verso 5. No quiero exagerar en este asunto, pero la persona que causó mi tristeza hasta cierto punto también causó la tristeza de todos ustedes. Esa persona que causó su tristeza es esa persona que estaba viviendo en pecado. Verso 6. Pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso. Ya es suficiente. Ahora deben perdonarlo y ayudarlo a sentirse bien, para que no vaya a enfermarse de tanta tristeza y remordimiento. Yo les ruego que una vez más le muestren que le aman. ¿Qué sucedió a través de esa disciplina que se impuso? Hubo tanta tristeza y remordimiento en la persona, cambió y corrigió su manera de ser, que ahora el apóstol pide que ahora lo perdonen y lo ayuden a sentirse bien y lo acojan y reciban nuevamente en la iglesia. Lo que da respuesta a la pregunta de cuál es el propósito de la disciplina, cuál es el propósito de la corrección del Señor cuando fallamos, cuando pecamos. El que nos arrepintamos y dejemos de hacer aquellas cosas que son pecado y nos dañan. Ese es el propósito. Ahora, ¿de qué manera o de qué tamaño vendrá el castigo, esa corrección? Del tamaño de mi necedad para dejarlo. Miren, Pablo mismo se los dice a los de Corinto. Vamos a regresar a 1 de Corintios, pero al capítulo 4, verso 21, que dice: ¿cómo quieren que vaya a visitarlos? ¿Con un palo en la mano o con mucho cariño y ternura? Ahora yo te hago la pregunta: ¿cómo queremos ser visitados por el Señor? ¿Cómo queremos ser visitados por el Señor? Aprendemos y corregimos en el momento en el que nos lo hace saber, ya sea por su palabra al leerla, o a través de la predicación al escucharla, o a través de la exhortación por medio de un hermano. ¿O es necesario que venga a nosotros con vara? ¿Es necesario que venga a nosotros con palo? ¿Es necesario que venga a nosotros con castigo? ¿Cómo queremos ser visitados por el Señor? Miren, un claro ejemplo, de verdad, un claro ejemplo en la Biblia lo tenemos a través de la ciudad de Nínive.
El profeta rebelde Jonás fue enviado a predicar que si no se arrepentían y abandonaban sus pecados, la ciudad entera sería destruida en 40 días. Una ciudad en extremo pecaminosa. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Te llevo a la historia. Jonás capítulo 3, verso 5, que dice: entonces, al escuchar el mensaje, toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidió obedecer solo a Dios. Y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, se pusieron ropa de tela áspera y ayunaron. Todos ellos, desde el más rico hasta el más pobre, no comieron nada ese día. Cuando el rey de Nínive supo esto, se levantó de su trono. Luego se quitó sus ropas finas, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Todo esto lo hizo en señal de humildad ante Dios. De inmediato, el rey envió un anuncio a toda la gente de Nínive. Esta es una orden del rey y de sus ministros: que nadie coma nada. Se prohíbe que la gente, las vacas y las ovejas coman o beban. Todo el mundo está obligado a ponerse ropas ásperas y deberán cubrir los animales con mantas ásperas. Además, les pedimos a todos ustedes que oren a Dios con todas sus fuerzas, que dejen de hacer lo malo y que ya no se peleen ni maltraten a nadie. Si dejamos de hacer lo malo, tal vez Dios se le pase el enojo y no nos destruirá. Y al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlos. ¿Cuándo? Cuando Dios vio que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo. Escucharon y corrigieron. Así que ya no fue necesario castigarlos, dejándonos ejemplo en verdad de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Él, de verdad, Él mejor que nadie sabe que no somos perfectos y que desgraciadamente fallamos. Así que sería tonto, ridículo creer que espera perfección de nosotros. Pero lo que sí espera es arrepentimiento. Lo que sí espera es que reconozcamos cuando nos equivocamos y corrijamos. Espera que no sea necesaria la vara. Pero si lo es, querido, si lo es, está dispuesto a dárnosla. ¿Cómo quieren que vaya a veros? ¿Cómo quieren que vaya a visitarlos? ¿Con un palo en la mano o con mucho cariño y ternura? El día de hoy el Señor nos ha mostrado, enseñado, revelado, quitado la venda de los ojos y nos ha mostrado cómo es que Él obra y opera, que es un Dios de amor, de un amor tierno como lo describe la Escritura, pero que no tiene por inocente al que es culpable. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, sobre todo cuando se trata de sus hijos. ¿Cómo es que a través de la Escritura vimos algunos ejemplos de la manera en que Dios cobró venganza por aquellos que mataron, maltrataron, persiguieron a los que son suyos? Y cómo lo hizo a través de medios naturales y cómo nos dejó expresado a través de la palabra que el terremoto, incendios, tormentas y tempestades serían el instrumento que Él utilizaría para la manifestación de su venganza. Mía es la venganza, yo pagaré. Y decía y repito que no lo hizo y no lo hace para que estemos contentos por lo que sucedió en aquel país o en aquellos países que ya desde hace muchos años persiguen a nuestros hermanos y los matan, sino decíamos que lo hacemos para que, número uno, conozcamos al Dios al cual servimos, para que nos sintamos seguros y confiados de que Dios está con nosotros y que somos sus hijos y que Él tiene cuidado de nosotros.
pero a la vez, no solamente para sentirnos seguros, sino para que experimentemos temor de Dios. Sabiendo que si fallamos, nos equivocamos, pecamos, Dios nos corregirá, porque no tiene por inocente al que es culpable. Vimos ejemplos de cómo es que Dios corrige y que podemos entender a la primera, es decir, cuando Dios nos habla acerca de lo que estamos haciendo mal y lo hace a través de su palabra cuando la leemos, o a través de la predicación cuando escuchamos, ¿verdad?, el predicador, o a través de la exhortación por medio de un hermano que viene y nos corrige, o es necesario que venga a nosotros con vara, con palo, con castigo. Vimos el ejemplo de toda una ciudad pagana como lo fue Nínive, la cual dejó de hacer lo malo y decidió obedecer solo a Dios. Y decíamos, Dios no espera perfección de nosotros, pero lo que sí espera es arrepentimiento, que reconozcamos cuando nos equivocamos y corrijamos. Con esto en mente te voy a pedir que ahí en tu lugar inclines tu rostro y cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, levantamos nuestra voz delante de ti. Te damos gracias. Gracias, Dios, por lo que el día de hoy nos has enseñado y nos has mostrado acerca de ti. Oh Dios, cuánta paz trae a nuestro corazón el saber y reconocer que tenemos un Dios que cuida de nosotros, que no se cruza de brazos para mirar lo que nos pasa, lo que nos sucede, sino que nos dice: mía es la venganza, yo pagaré. Es cierto, en este mundo caído sufrimos abusos, injusticias. Hay gente que nos hace daño. Y es entonces cuando necesitamos dar paso a tu venganza, sabiendo que solamente es cuestión de tiempo y que tú lo harás con toda justicia. Pero también esto nos hace pensar y reflexionar acerca de nuestro actuar, de nuestro proceder. Dios, cuánto fallamos y cuánto nos equivocamos, y esto nos hace reflexionar acerca de esos errores, acerca de esos pecados que cometemos delante de tu presencia. Perdónanos y que seamos prontos para corregirnos. Que no sea necesario el castigo, que no sea necesaria la vara, que no sea necesario el palo, Dios. Sino que al saber, al darnos cuenta que hemos fallado, que estamos mal, que no estamos en el camino correcto, que no estamos haciendo lo que es justo, lo que tú esperas, lo que tú deseas, corrijamos nuestro andar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque solamente tú nos haces vivir confiados. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Le damos gracias a Dios por tu vida y nos estamos despidiendo, no sin antes recordarte que todos los días nos escuchamos a través de nuestro devocional. El día de mañana, que es lunes, recibiremos nuestro estudio de Primera de Corintios. Ya estamos finalizando Primera de Corintios, pero no te preocupes, seguiremos con Segunda de Corintios. Y que los domingos nos oímos a través de nuestra enseñanza dominical. Que el Señor te siga bendiciendo.